aquí estamos para poder acompañarles a través de Más Televisión y este espacio Entre Mes Mujer. Josnely Bueno, Dorangi del Rosario acompañándoles en este espacio. Así es, y felices por estar un día más y así traer como cada día un tema diferente, un tema que nos ayuda, que nos impulsa a crecer como familias. Claro que sí, aquí crecemos juntas y trabajamos este tema de las habilidades blandas, resolución de problemas, inteligencia emocional. Aquí hay un conglomerado de muchas cosas que nos ayudan a crecer en todo el aspecto. Y como parte de este crecimiento siempre tratamos de poder abordar una frase, una reflexión, una moraleja que pueda ayudarnos en el día a día. Y en este caso decidimos poder traer esta frase de un filósofo griego, hace mucho tiempo, bueno, es Sócrates y tiene esta frase de hasta que no te sientas cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad. Yo creo que muchas veces elegimos en base a la carencia, en base a esas heridas y es importante que podamos aprender a estar solos porque quien no sabe poder superar esta etapa, quien no se siente cómodo consigo mismo, es muy difícil que estando con alguien pues pueda haber esa paz, esa tranquilidad, pueda haber esa coinonía, porque siempre va a haber algo. Yo creo que en este aspecto hay que trabajarlo. Así es, cabe destacar que Sócrates fue un griego considerado también como uno de los pensadores más importantes de la historia occidental y una figura clave en el desarrollo de la filosofía. Claro que sí, así que si quieres elegir bien, tenemos que poner esto en práctica, ¿verdad? Si queremos elegir bien, debemos aprender a sentirnos cómodos con nosotros y a poder estar en paz con nosotros mismos. ¿Por qué pasa, Dorangi? Que a veces hay gente que tú te das cuenta que nada es suficiente. Siempre hay un pero, siempre hay un tema, siempre hay un conflicto. Y eso es porque consigo mismos son a veces muy duros. Y de esa misma manera son con los demás. Yo creo que hay que aprender a hacer las paces con nosotros mismos, poder reconocer nuestras fortalezas, pero también esas debilidades que podemos convertir, que podemos pasar al otro lado, para que de esta manera podamos ser nuestra mejor versión. Así es, y aportar un granito de arena en cada uno de los conocimientos y tratar de caminar según conforme a la voluntad de Papá Dios, que eso es lo que se busca. Claro que sí, de esa manera iniciamos este espacio, vamos a pasar a nuestra primera pausa, pero regresamos con más, no le cambies. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de los hábitos saludables para nuestra felicidad y éxito. Mantener hábitos saludables no solamente beneficia a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y emociones. Cuando nos alimentamos de manera balanceada, hacemos ejercicio regularmente y cuidamos nuestra salud mental, estamos creando las bases para una vida plena y exitosa. Los hábitos saludables nos proporcionan energía, claridad mental y bienestar emocional, lo que a su vez nos permite enfrentar los desafíos diarios con optimismo y determinación. Además, los hábitos saludables nos ayudan a prevenir enfermedades y a mantenernos en forma física, lo cual es fundamental para disfrutar de una vida plena. Cuando nos sentimos bien físicamente, somos capaces de alcanzar nuestras metas y perseguir nuestros sueños. Por eso, los invito a cuidar sus hábitos diarios, alimentarse de manera balanceada, hacer ejercicio regularmente y a dedicar tiempo a su bienestar mental. Verán cómo estos pequeños cambios tienen un impacto enorme en su felicidad y éxito. Recuerden que el autocuidado es una inversión en nuestro futuro. Cuidemos nuestro cuerpo, mente y emociones para ser felices y exitosos. Estamos de regreso otra vez de este espacio de Entre Mes Mujer Televisión. Y por aquí estamos, y ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada. Sí, nuestro postrecito. Claro que sí, nos acompaña Cintia Drullar. Ella es experta en trabajo social y docente. Y tenemos este tema, Crianza Azul, vocación, desafíos y esperanza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy contenta por estar aquí con ustedes en este programa. Hola a todas las personas que nos escuchan también, que nos ven. Cintia ella tiene un con todo ahí. Vamos a hablar un poquito de su experiencia como mamá, pero también como emprendedora. Y vamos a hacer un tipo collage. Me gustaría saber, estaba viendo en redes sociales este tema de licenciada en experta, bueno, en trabajo social.
no es tan visto aquí en República Dominicana, quizás no lo había escuchado tanto, pero ¿en qué consiste y más o menos por qué te decides por esa carrera? Ay, excelente pregunta, qué bueno empezar por esta parte. El trabajo social a nivel profesional es una carrera muy reconocida. En el caso de República Dominicana, ya desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene más de 20 años que se está impartiendo. En otros lugares del mundo también es muy reconocida. Wow. Sin embargo, por su histórico relacionado al asistencialismo, a los temas religiosos, se entiende como que es ayuda y no como una carrera profesional. Pero al final el trabajo social es ciencia, es como una licenciatura, igual que psicología, que otras que existen. Y por ejemplo, en este tema de trabajo social, ustedes tienen que ir casa por casa, buscar estadísticas, o sea, ¿qué específicamente aborda esta carrera? En el caso de trabajo social es un abanico bastante amplio, ¿verdad? Se trabaja desde el ámbito comunitario, desde el género, desde el ámbito de educación. Entonces, eso específico del trabajo social viene siendo la intervención que se hace como profesional de trabajo social. Quizá, por ejemplo, en el área de sociología va un poco más la teoría, pero aquí es esa intervención profesional que se da en vista de los problemas sociales que puedan tener las personas. Excelente. ¿Y de qué forma, Cintia, el trabajo social se convierte en su filosofía de vida? Bueno, a partir de que una de las teorías que tiene el trabajo social es, por ejemplo, la teoría antiopresiva. Y esa teoría antiopresiva te habla de que tú primero tienes que ver como las cosas que tienes internamente como sujeto, es decir, que parte de ser de la ciencia es subjetiva. Como existe un debate de que se cree que solamente existe la objetividad en la ciencia. Sin embargo, la ciencia es subjetiva porque cada uno cuando actúa con unos prejuicios que tiene, con unas creencias que son culturales también, estructurales. Entonces, a partir de ahí, todo el tema de la intervención en trabajo social conecta todo esto, convirtiéndolo en ciencia. Ok, excelente. Wow. Tú eres docente también. Háblanos un poquito de cómo surge este tema de, bueno, trabajo social, pero también quiero ser docente, pero también tengo un emprendimiento. Háblanos un poquito acerca de esto. Bueno, aquí la parte de docente muy personal. Yo desde pequeña dije, quiero ser profe. Quiero ser maestra. Entonces ingresé primero como a la carrera de medicina, mal orientada por tema de ayudar. Entonces, en el caso de trabajo social es una carrera que defiende como los derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y aparte también, como el abanico es tan amplio, puede dedicarte a lo que es la transmisión y construcción de conocimiento. Entonces, a partir de ahí, cuando estudio la carrera, digo, bueno, yo quiero devolverle un poco a la sociedad, a la República Dominicana, lo que yo he aprendido aquí. Entonces, el aula universitaria se convierte en ese devolver, en esa construcción de conocimiento. Y desde la Primada de América, la UAS, que es la universidad donde tienen más acceso todas las personas de la República Dominicana. Excelente. Sí, es un tema muy importante. Sabes, Cintia, que también como ya hemos tratado un poquito más de temas personales y eso, nos gustaría saber cómo fue y qué tan difícil fue conocer sobre el diagnóstico de su hijo. Sí, porque Cintia es una mami azul. Sí, por eso el tema de... Exacto, este término quizá no se abunda mucho. Se conoce como, bueno, el niño tiene autismo, pero se le conoce más como mami azul. Sí, algo así. Me encanta ese nombre. Sí, hay diferentes como terminología para definir como el símbolo de lo que es estar dentro del espectro del autismo, que uno es el azul, otro es el puzzle o rompecabezas, y ahora también está lo que es el infinito, como que está más reconocido por la comunidad de personas autistas adultas ya. Sin embargo, como que la terminología azul, en el caso de República Dominicana, como que se nos ha contagiado mucho y es muy reconocida. Entonces, en mi caso, yo digo, bueno, yo soy una mami azul y es porque mi hijo está dentro del espectro autista. Es todo un desafío tener un niño dentro del espectro, sobre todo por las barreras que pueden existir en la sociedad. Sin embargo, en mi caso personal, he decidido ver el autismo de mi hijo desde la alegría.
desde la alegría, reconociendo las capacidades que tiene mi hijo, viendo cuáles posibilidades tenemos para desarrollar más las capacidades que él tiene. Saí ahora tiene 6 años, pero por ejemplo ya Saí sabe nadar muchísimo, está en su centro educativo también desarrollando un montón de capacidades y va como que va con ese avance. Entonces hay muchas cosas positivas también que uno le empieza a ver. Las ocurrencias que tienen y no verlo como desde el victimismo y la derrota, sino desde la capacidad. Entonces eso, por ejemplo, hace tan feliz a Said como a mí. Y bueno, y la sociedad es la que tiene que adaptarse ya, entender que hay un montón de diversidad. O sea, inclusive hay una terminología que se utiliza que dicen, bueno, ellos viven en su mundo. No, ellos no viven en su mundo, ellos viven en este mundo. Y por lo tanto, yo por ejemplo respeto mucho cómo lo vive cada persona, pero en mi caso particular lo he decidido vivir como de esa manera, desde lo positivo. Tiene su desafío también, pero puedo decir que si tendría que elegir otra vez ahí, lo vuelvo a elegir. Tú has hablado, Cintia, acerca de la bendición que has tenido por medio de tu bebé. Qué bueno poder escuchar esto, pero quizás en un principio no fue tanto así, ¿verdad? Quizás cada cosa tiene su reto, como tú comentabas, y me gustaría saber, en términos de cuando recibes este diagnóstico, o sea, ¿cómo tú lo percibes? ¿Te resististe al cambio porque también hay un tema de negación? ¿O cómo fue en tu caso este tema de recibir este diagnóstico de, bueno, tu hijo tiene ciertas condiciones? Sí, en mi caso ya yo estaba como un poco preparada, ya yo había leído mucho, había consultado varias fuentes, algunas profesionales, entonces yo como que estaba preparada, pero nadie te prepara para recibir un diagnóstico. Entonces ya cuando me confirman el diagnóstico de que Saí está dentro del espectro autista, en primer momento yo como que me paralicé, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? En ese momento yo sentía como que tenía la necesidad de abrazar a alguien. Pasaban por un momento de dificultad en mi vida, que era la separación del padre de Saí justamente. Entonces como que todo eso sí fue un momento bastante desafiante. Entonces en primer momento yo como que me paralicé y ahora qué hago. Luego fui a mi red de apoyo, que son mis hermanas, y empecé a ayudarme de las profesionales. Antes de las profesionales, yo lo que hice fue que renuncié a mi trabajo, que estaba como empleada, me dediqué solamente como a hacer consultoría para yo misma ser la terapeuta de mi hijo. Luego en el camino sí pude comprender que Saí necesitaba, yo siempre no lo iba a estar protegiendo, y que Saí necesitaba también la ayuda de otras profesionales, igual que yo como madre, porque yo solamente me dediqué en ese momento a mi hijo. Entonces como que me abandoné como mujer, abandoné mi proyecto profesional, solamente en consultoría y abocada al niño. Ya más adelante cuando entendí, entonces dije, no, espera. Y ha funcionado mucho porque Said ha tenido mejor desarrollo. Excelente. Yo también he vuelto, o sea, a mi derecho a vivir, a mi derecho a mi crecimiento personal. Y parte de lo que conecta, por ejemplo, la profesión de trabajo social, que es muy específica, es que esa filosofía de vida que convierte como la ciencia también en lo que tú estás viviendo, lograr conectar. O sea, quizá no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una carrera en la cual pueda conectar con tu profesión, pero con tu vivencia personal y también poder devolverle un poco a la sociedad para que pueda tener una mejor manera de vivir las cosas. Excelente. Tú sabes, Josnelly y Cintia, me encanta la forma en la que Cintia habla de Said, cómo se expresa, porque nosotras somos madres y siempre hablamos bien de nuestros hijos, pero como que a Cintia le nota ese brillo, esa felicidad al hablar de Said. Sabe que siempre enfrentamos ciertas dudas y eso. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar cuando recibiste el diagnóstico y cómo lo superaste? Bueno, lo más difícil fue ¿qué hago ahora? O sea, yo me sentía que no tenía las herramientas en este país. Pensé irme a otro país también para lograr una mejor educación para Saí. Entonces como que todo ese vagabundeo de ideas, una como que se paraliza.
Entonces eso fue como en el momento lo más difícil, porque como le decía, ya yo como que estaba preparada, yo me lo sospechaba por todos los síntomas que Said tenía. Sin embargo, fue como eso, como, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Y cómo yo voy a echar a este muchacho para adelante? Y también yo creo que hay un miedo que tenemos todas las madres, y es cuando yo falte, ¿qué va a pasar? Sí. Eso la tenemos todas las madres, ¿es madre de un niño con autismo o no? Pero cuando tú tienes un niño con una condición, tú piensas, bueno, ¿cómo garantizo esa protección si yo no estoy? Wow. Tú hablabas mucho del tema, me di cuenta, medio lo sospechaba. ¿Cuáles fueron esos síntomas, bueno, o cuáles eran esos indicativos que te decían, bueno, aquí hay algo como diferente? ¿Qué tú pudiste notar en el niño como para saber más o menos si sí o no? Sí, en primer momento fue la regresión con el lenguaje. O sea, Said con 1 año, él decía algunas palabras y tuvo una regresión, o sea, dejó de decirlas todas. Pero como coincidió con la separación de su padre, dijimos, bueno, puede ser por la separación. Pero luego entonces Said también empezó a hacer unos movimientos como repetitivos. Un ejemplo es tomar una silla y empezar a hacerle así de la nada. La otra fue, él tiene selectividad alimentaria, algunos alimentos le producían como cierto temor por la sensación sensorial que le daba. Las ropas le empezaron a molestar, por ejemplo, los sellos, había que quitarle esos sellos. En una ocasión caminó en puntilla y entonces como que esos fueron los síntomas de alerta. Y ya yo leyendo, consultando con algunas profesionales, vi las alertas de que Said podía estar dentro del espectro de autismo. El tema de la mirada quizás también. No, en el caso de Said, no. En el caso de Said fija la mirada. Said, por ejemplo, puede estar en espacios donde hay ruidos. Le gustan los cumpleaños. Mi hermana dice, mira, tú como que eres un autista muy sabio, porque a ti te gusta como con todas las cosas buenas, así, de disfrutar de la vida. Entonces, en el caso de Said, él no tenía eso. Por eso que es un espectro. Porque como hay tantos síntomas, pueden que tengan algunos y otros no lo tengan. Entonces, Said también recibe mucho afecto, él es muy cariñoso. Hay otros niños dentro del espectro que no soportan que le toquen, pero Said no, Said da cariño, abraza, besa, mantiene contacto visual. Ok, excelente. Wow. Esas cosas. Y Cintia, ¿qué tal un día con Said? Tengo esa duda, me encantaría saber, ¿qué tal un día con Said? La voy a invitar. Mira, pero yo decía, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pide, porque cuando yo estaba embarazada, yo dije, yo quiero que mi hijo sea un niño activo, que se mueva mucho, que sea inquieto. Y Said es muy activo, Said entonces es muy inquieto. Entonces ahí desde por la mañana, desde que nos levantamos, con los buenos días, mucho amor, muchos besos. Vamos al colegio. Toda la rutina de la mañana con el baño. Yo soy sobreprotectora, lo reconozco, con el niño. Salimos a pasear mucha piscina, mucha playa, que le encanta. Y bueno, y también tiene su desafío, hay que estar más atenta, por ejemplo, a él, porque como pierde ciertos criterios de los riesgos que pueda correr. Por ejemplo, él escala, entonces al escalar sube arriba de la nevera, o se puede subir al techo y pensar que puede volar como el hombre araña. Entonces ahí hay que tener literales también. Sí, entonces eso hay que tener, tengo que tener como ese cierto cuidado. Entonces uno también como que siempre está como en alerta, siempre está como en alerta con esa sobreprotección, de que si se cruza la calle corriendo se te va del brazo, entonces como que eso hay que tenerlo, como que lo tengo que tener en cuenta con Said. Entonces yo diría que no es pintarlo, romantizar la maternidad, romantizar el autismo, pero que no es solamente los desafíos, sino que hay muchas alegrías, hay muchos momentos buenos. También a veces tú comparas con otros niños y tú dices, bueno, él tiene selectividad alimentaria, pero hay otros niños que no te comen cualquier cosa. Sí, así es. Y por ejemplo, ¿qué tú podrías decir? Bueno, yo recuerdo esto con mucho cariño que yo viví con el niño.
o yo recuerdo esto que para mí fue un reto que yo, bueno, ahora que yo entiendo más o menos, ¿qué sería eso que quizás tú podrías compartir con aquellas chicas que nos están escuchando? Para mí, bueno, es muy personal, no pensé que lo iba a poder decir aquí, pero un momento único para mí fue cuando Saí me dijo mamá. Me dijo, te amo mamá. Y, o sea, yo tuve que esperar 5 años de su vida para que mi hijo me diga, te amo mamá, que quizás otros niños no, pero igual muy agradecida porque quizás otras personas nunca alcanzan a que el niño tenga la verbalidad. Entonces, el momento más especial para mí fue ese, ya a partir del diagnóstico del autismo, pero obviamente que cuando nace también y eso. Pero ese fue mi momento más impactante con él, porque justamente ese día yo había tenido un día laboral muy fuerte, de esos días que tú dices, wow. Y en la noche él me miró justamente y me dijo, te amo mamá, y yo, bueno, yo hasta lo publiqué, empecé a llorar, me pasó de todo porque no lo esperaba. Digo yo, mira qué cosa, qué maravilla, justamente en este momento, cómo me llega esto de mi hijo. Wow. Mira, de verdad que hasta me conmovió un poquito, porque son cositas que como madre, si cuando están pequeñitos uno escucha, te amo mamá, y ya uno se emociona, me imagino la emoción que Cintia sintió en ese momento. Cintia, actualmente, ¿sientes que hay suficiente apoyo en cuanto a la concientización sobre el autismo en nuestro país? Pienso que estamos avanzando. Y viéndolo también desde lo positivo, ahora por ejemplo se cuenta con una ley sobre el autismo que todavía tiene sus desafíos, pero la tenemos. Entonces ahora se está hablando más de autismo, hay más diagnósticos que quizá antes no existían, y eso también puede crear más políticas públicas para nuestros niños y nuestras niñas. Okay. ¿Y esta ley más o menos en qué consiste? ¿Cómo las mamis que no tienen esta información podría quizás indagar un poquito? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tú recuerdas que quizás pueden tener ahí dentro de la ley? Bueno, dentro de la ley, de las cosas así que yo más o menos recuerdo, tienen que tener una certificación que antes no existía, ahora tú vas a poder tener un certificado, pueden tener algunas como oportunidades, por ejemplo, en temas de espera, de filas, porque los niños y niñas dentro del espectro se desesperan. Está también un subsidio que no existía, ya algunos lo están como aplicando. En mi caso yo no lo utilizo porque sería quitárselo como a otro niño, entonces no lo necesitaría en este momento de mi vida. Y creo que también dentro de esa ley está el tema para la educación. Sí, excelente. Sabes, Nelly, que el tiempo, bueno, de verdad que se va súper rápido. Nos hemos sentido muy bien con Cintia, pero Cintia, en un segundito. Pero antes de eso, porque hay algo que yo no quiero dejar pasar. Aunque sea rapidito. Aunque sea rapidito, Cintia. Tú habías hecho un estudio cuéntanos un poquito del estudio que tienes actualmente y cómo más o menos, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esta es la parte más importante. A mí me gustan las primeras veces, y la primera vez y en este programa poder dar la primicia de los resultados de un estudio que hemos realizado, que es sobre cómo las mujeres exitosas, profesionales y trabajadoras viven la culpa por no estar a tiempo completo con las tareas de cuidado. Y por ejemplo, un dato sumamente importante es que más del 70% de las 186 mujeres encuestadas manifestaron sentirse culpable por tener éxito profesional y no estar todo el tiempo en las tareas de cuidado. Lo cual es un resultado de impacto. ¿Por qué? Porque está diciendo, desde el enfoque de género y el trabajo social, podemos ver cómo esto no es una cuestión individual, no es una cuestión individual de usted, ni mía, sino que es estructural, es colectiva, es desde una construcción social. Y con este enfoque, la idea es poder conocerlo en primer momento, hay que visibilizarlo, o sea, ¿por qué tantas mujeres nos estamos sintiendo culpables? ¿Pasa lo mismo con los hombres o no? Y segundo, entonces, después que lo reconocemos, empezar a cambiar esa culpa. Nadie puede sentirse culpable por ser exitosa. Los niños y las niñas necesitan madres que estén bien posicionadas,
hasta próspera, como yo siempre digo, con un crecimiento profesional, que uno no tenga que aislarse ni dejar de crecer por el hecho de ser mamá y estar con las tareas de cuidado. Buenísimo, yo creo que esto es algo que debemos prestar atención, el hecho de poder cuidarnos para poder cuidar. Dicen por ahí que nadie puede dar lo que no tiene, y si mamá se descuidó con ella, yo creo que también en este aspecto los niños se ven y la familia se ve de una u otra manera lacerada. Así que trabajar en nosotras, trabajar en la familia, y que de esa manera podamos lograr ese balance. Sí, sobre todo poner a papá Dios sobre todas las cosas, porque entiendo que una madre con un bebé con este espectro necesita mucho de papá Dios. Sí, claro que sí. Bueno, esto se va bastante rápido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy bien, bueno, gracias a ustedes, y bueno, y las mujeres a vivir el éxito sin culpa. Excelente. A ustedes muchísimas gracias. Será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo nueva vez a través de este espacio Entre Mes Mujer Televisión. Así. Bye, bye.